Pues sí, como leyeron, pues me dio COVID. Por el momento, pues sí me siento bastante como con malestar, de que dolor de cabeza, mareo, dolor en el cuerpo y así. La neta, pues fue de la madrugada para ahorita. Lo que ahora está en que pues Ari no tiene, bueno, gracias a Dios. Y por ende, pues yo tendré que hacer mi cuarentena aquí en mi estudio. Y Ari me fue a comprar un colchón inflable para poder dormir acá y todo eso. Noticia de último minuto. Juan Guarnizo da positivo al virus. ¿Qué onda, colegas? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. A continuación les voy a compartir esta noticia que vieron en el título del video, pero antes de empezar no olviden suscribirse al canal y activar esa campana de notificaciones para que no se pierdan las noticias más importantes alrededor de todo el mundo, minuto a minuto, aquí en el canal. Este es el primer video, colegas, que voy a publicar este 31 de diciembre del 2020. Ya se acabó este año tan difícil, con tantas polémicas, con tantas controversias y con situaciones delicadas. Sabemos que esta pandemia alteró la manera de vivir, no solo de los mexicanos, sino de las personas alrededor del mundo. Y lo único que queda esperar a todos los seres humanos es desear que este 2021 sea de lo mejor, desear que este 2021 esté lleno de éxito, bendiciones para toda su familia. Ya verán que se vienen tiempos mejores, colegas, y estoy feliz, estoy agradecido por poder despedir este 2020 junto a todos ustedes en el canal. Este es el primer video que voy a publicar este 31 de diciembre, colegas, así que aprovecho para desearles un feliz y próspero año nuevo. Les mando un fuerte abrazote, así bien durote con mis musculotes. Les mando un fuerte abrazo, colegas, y espero que se la pasen de lo mejor, que cenen muy rico, cómanse sus 12 uvitas y en cada una de ellas pidan deseos bastante importantes, emitan al universo vibras positivas para que este 2021 sea de lo mejor, y les deseo todo el éxito del mundo, mucho trabajo, mucha salud, que todos sus planes y sus proyectos se cumplan a la perfección, colegas. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándome este 2020 y les aseguro que en el 2020 se vienen cosas mucho mejores aquí en el canal. Voy a estar publicando una serie de noticias rápidas por aquí en el canal minuto a minuto, colegas, para que si YouTube no les avisa cuando suban nuevos videos en el transcurso del día, métanse al canal para que puedan observar las diferentes noticias que tengo para ustedes. Van a ser noticias rápidas, noticias express, para despedirnos con una serie de videos y de noticias rápidas, porque si preparo un noticiero como el que los tengo acostumbrados de 10 minutos en adelante, 15, 17 minutos, me voy a tardar mucho en editar el video, así que quiero mencionarles las noticias de forma express, de forma rápida, y pues de todos modos cuando suba el último video el día de hoy, 31 de diciembre, les voy a volver a desear un próspero y un feliz año nuevo. Sin más preámbulos, colegas, vamos a empezar este noticiero. Como habrán leído en el título del video, desafortunadamente Juan Guarnizo nos ha informado a través de redes sociales que ha dado positivo al virus. Sabemos que él es una persona muy trabajadora, es un chico muy talentoso y muy exitoso, que ha demostrado que a través de los streams ha logrado cautivar a un público bastante enorme, y de hecho por ahí vi una publicación en Google que es nombrado como uno de los influencers que más audiencia, más interacción y más éxito tuvieron en este 2020. Esto fue lo que publicó Juan Guarnizo a través de Twitter. Me llevaba sintiendo mal desde la madrugada, me he hecho la prueba del virus y salió positiva. Lo que hablo está en que Ari salió negativa y yo pues tendré que hacer cuarentena en mi estudio. Todo fue muy repentino, ya tengo mis medicinas, trataré de llevarlo leve. Estoy bajoneado por el año nuevo que tendré y porque quiero streamear bien. Muchas gracias a todos por sus palabras bonitas, son los mejores. Esperaremos el año nuevo en directo junto a Ari, cenaremos con ustedes, haremos el conteo y así. Para los que no tengan nada preparado, nos acompañan. Les aviso qué onda al ratito. Pues a celebrar el año nuevo como se puede, nos vemos 6 p.m. en mi canal de Twitch. Esto es lo que publicó Juan Guarnizo a través de Twitter. Nos ponemos en su lugar y nos damos cuenta de que es una situación bastante complicada que a nadie se le desea, y tal como él lo dijo, es una situación que no se esperaba, aunque la noticia le cayó mucho de sorpresa al darse cuenta de que Ari, que pasa mucho tiempo junto a él, salió negativa en la prueba. Por lo tanto es una circunstancia nueva, una circunstancia probablemente que muchas personas ni siquiera se imaginaban o no sabían que podía llegar a pasar, pero tal como lo mencionó Juan Guarnizo, esto es posible, colegas. Puede ser posible que si alguno de ustedes o alguno de su familia da positivo a este virus, probablemente sus otros familiares salgan negativo en esta prueba, y tal como lo hizo Juan Guarnizo, lo ideal es aislarse para proteger a sus seres queridos. Desafortunadamente no está cerrando el año de la mejor manera, pero lo mejor de todo es que a través de esos tweets, sus palabras nos demuestran optimismo, buena vibra, buen ánimo para cerrar este 2020 con todo, y a pesar de esta situación desafortunada que le ocurrió, despedir el año de una manera increíble junto a su audiencia. Y pues a pesar de que no pueda estar junto a Ari de manera física, mediante su directo
Guarnizo en Twitch podrán despedir el año juntos. Además de esto, Juan Guarnizo publicó unas historias de Instagram en donde nos cuenta un poquito de cómo se está sintiendo y cuáles son sus planes después de haber dado positivo a esta prueba. Vamos a escuchar sus historias. Pues sí, como leyeron, pues me dio COVID. Por el momento, pues sí me siento bastante como con malestar, de que dolor de cabeza, mareo, dolor en el cuerpo y así. La neta, pues fue de la madrugada para ahorita. Lo que ahora saben que pues Ari no tiene, bueno, gracias a Dios. Y por ende, pues yo tendré que hacer mi cuarentena aquí en mi estudio. Y Ari me fue a comprar un colchón inflable para poder dormir acá y todo eso. Tampoco quiero hacer un show en medio de esto. Simplemente se los comento por si tal vez me ven un poquito inactivo como en Twitch, que pues estoy diario, pues a lo mejor algún día pues no me sentiré bien o algo, pues más que nada comento por eso, porque pues no quiero que ahora todo gire en que estoy enfermo, ¿sabes? Me lo voy a tomar leve y nada, solamente pues era para comentarles, los quiero mucho. Oigan amigos, hoy si me siento bien para la noche, tenemos planeado con Ari esperar el año nuevo en directo, de que cada uno en su setup, cenar con ustedes, las campanadas y todo eso. Entonces, por si se llega a armar, por si me llego a sentir bien, para que nos acompañen, ¿va? Y de esta manera Juan Guarnizo apareció a través de sus historias de Instagram contándonos un poquito de cómo se siente. Él nos dice que sí ha tenido por ahí algunos síntomas como el dolor de cabeza, fiebre y este tipo de cuestiones características del virus. Se logra apreciar un poco de cansancio en sus historias. Sabemos que es una persona muy activa y verlo recostado de esta manera pues sí nos indica que no se siente del todo bien. Pero a pesar de esto pues va a hacer un stream, va a estar ahí en su canal de Twitch para despedir este 2020 con todo el ánimo, con toda la fuerza y desear lo mejor para el 2021. Lo mejor de todo es que lo va a hacer junto a su esposa y aunque sea por medio del directo, esto lo hace para protegerla y que también ella se encuentre de lo mejor, ya que recordemos ella no ha dado positivo al virus. Así que colegas, si ustedes quieren pasar por ahí el año nuevo junto a ellos, vayan al canal de Twitch de Juan Guarnizo en la noche, en la madrugada, y ahí podrán disfrutar de esta transmisión. Le deseamos mucha buena vibra, que se recupere pronto, le deseamos lo mejor. En lo personal a mí me gusta mucho el contenido tanto de Ari como de Juan, así que les deseo lo mejor, que se recupere pronto Juan, y aquí estamos para apoyarlo. Después del tweet que publicó Juan Guarnizo, Ari Gameplays le comentó: ¿quién diría que es todo un reto no estar juntos? No ha pasado ni medio día y ya tengo la necesidad de abrazarte todo el rato. Aquí estoy para cuidarte, te amo con todo mi corazón. Ama Blitz también le publicó: todo va a estar bien, te queremos. Juan contestó a todo esto: ya lo tenemos todo, muchas gracias. Esto es lo que nos ha informado Juan Guarnizo a través de sus redes sociales. Vuelvo a repetir, le deseamos una pronta recuperación, que se encuentre de lo mejor y a despedir este 2020 con todo el ánimo, con toda la actitud, que se vienen tiempos mejores. Colegas, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su like, su comentario, suscribirse al canal, activar la campana. Mr. Tendencia se despide.